Es una bendición poder estar de nuevo con ustedes. El día de hoy eh, quiero confesarles que el tema que traigo no es mío. Eh, es un tema que pertenece a la Biblia y es un regalo que el Señor me dio, que no era para mí, era para ustedes. Y es un tema que tiene una faceta muy importante del insondable amor de Dios. Así es de que vamos a iniciar con este maravilloso tema que se titula Dios es juzgado. Tal vez les parecerá un poco difícil de asimilar, pero a mí me fue difícil también. Por muchos años yo no podía soportar este tema. Dios me lo regaló ahí por el año 85 y hasta hace 10 años lo empecé a enseñar y hoy es primera vez que lo predico. Daniel 7:9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Si se dan cuenta, con este tema y con este versículo empezamos el tema anterior. Solamente que el énfasis cambia. ¿Por qué los millones de ángeles están representados aquí en el lugar santísimo? Sí, porque ahí hay dos querubines que representan a toda la hueste angélica. ¿Por qué no están en el lugar santo o en el atrio? ¿Por qué les importa más ver hacia el interior de esa caja en donde está la ley de Dios? Porque la ley es el centro de la controversia. Porque el carácter de Dios es lo que realmente se está juzgando. Y tercero, porque tenemos que entender que nosotros somos secundarios. La gran controversia es entre Cristo y Satanás. Por eso hoy el enfoque viene desde el punto de vista de la gran controversia. Y veamos de nuevo esta declaración que está en el conflicto inminente, página 16. No fue tan solo para realizar la redención del hombre, para lo que Cristo vino a la tierra para sufrir y morir. Vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Ni fue tan solo para que los habitantes de este mundo respetasen la ley cual debía ser respetada, sino también para demostrar a todos los mundos del universo que su ley es inmutable. Entonces vemos aquí que hay tres aspectos que tenemos que considerar. Primero, la redención del hombre. Segundo, el engrandecimiento de la ley y su honorabilidad. Tercero, demostrar a los mundos del universo que su ley es inmutable. Veámoslo en el santuario. De acuerdo a esta declaración, Jesús tiene una triple misión. El mensaje del tercer ángel precisamente enfatiza esta parte de la misión. No fue tan solo para realizar la redención del hombre que vino Cristo a sufrir y a morir. Y el mensaje del segundo ángel enfatiza la otra parte de su misión. Vino a engrandecer la ley y a hacerla honorable. Vino a explicar que la ley es espiritual. Vino a explicar que esa ley es una ley de amor que tiene que estar escrita en el corazón.
Pero el mensaje del primer ángel es diferente, porque esto nos saca de nuestro contexto, a donde estábamos acostumbrados, donde estábamos cómodos. Ahora nos explica algo que tenemos que explorar, también para demostrar a todos los mundos del universo que la ley es inmutable. En este punto nos enfocaremos ahora bajo una perspectiva diferente. No es que la Biblia tenga dos aplicaciones, solo tiene una. Perdón, tiene muchas aplicaciones, pero solo significa una cosa. Pero ahorita estamos viéndolo desde otra perspectiva. No es que estamos dándole una aplicación diferente o un significado diferente. La hora de su juicio ha llegado. Ahí enfatizaremos el mensaje hoy. La hora de su juicio ha llegado. El libro de Apocalipsis nos revela tantas verdades. Por eso se llama revelación de Jesucristo. Esa palabra significa literalmente descorrer el velo. En los teatros griegos se usaban los velos para cuando empezaba la función se abría y los personajes salían a escena para esas tragedias tan especiales que ellos tenían, esas comedias. Pero aquí se va a revelar a Jesucristo en dos sentidos. La revelación que él comunica y que le da al ángel para que se la dé a Juan y para que nos la dé a nosotros. Pero esa es solamente información que él nos da a través de ese libro. Pero tiene otro sentido también. Una revelación de sí mismo. O sea, él mismo se va a revelar. Cuando lo vemos desde este punto de vista, es más interesante el libro porque no es solo eventos, no es comunicación de conocimiento, es una revelación de él mismo. Es cuando empezamos a ver a Jesús en todo el libro y es cuando cobra sentido y es un libro hermoso. Pero también la hora de su juicio ha llegado. Lo enfocaremos desde dos perspectivas. La primera, la más común, el juicio que él hace. Dios es el juez, es la que ya vimos, la que todos conocemos. Pero hay otra perspectiva todavía más importante. El juicio de sí mismo. Dios es juzgado. Veámoslo aquí en el santuario. El Hijo le toca una parte difícil en el plan de salvación. El Verbo, por quien fueron hechas todas las cosas, el Creador, muere. Y el Espíritu Santo, tan santo, pero se pone de filtro. Es el primer filtro para nuestras oraciones. Todo lo que llega al cielo. Él es el primero que se contamina, pero no es una contaminación casual. Son 2000 años de contaminación para un ser tan santo. Y tercero, el Padre. ¿A cuál le iría mejor? ¿Será que a Jesús con su muerte, al Espíritu Santo que se contamina o al Padre que es juzgado? Es que, hermano, la gran responsabilidad de Dios es que tiene que salvarnos, tiene que vindicarnos a nosotros mientras Él es juzgado. Es que si Dios se equivoca, si comete un solo error, si alguien pasa en ese juicio y Dios lo autoriza y no está listo, y se levanta otra rebelión, el culpable es Dios. Le estamos poniendo a Dios un gran peso, un riesgo enorme, pero sin embargo Dios todavía, por eso es Dios y por eso es amor, la pone más difícil. Él se compromete a preparar a un pueblo, no a un individuo aquí, a otro allá, a un pueblo, a 144,000. El número es simbólico, ya dijimos, pero Él se compromete a hacer esto no con uno, dos, tres, sino un pueblo. Él compromete su nombre en que lo hará. Y Él es fiel y Él no fallará porque Él es Dios. Él no miente.
Por eso Apocalipsis dice que vio una gran multitud y ahí estábamos nosotros por fe. Pero Dios realmente purificará el santuario, porque la purificación es por fuego y elimina muchas cosas. Segunda de Pedro dice que sí, y nos lo recuerda. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Sí, hermano, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Pero veámoslo como Apocalipsis lo explica. Apocalipsis 12:7, refiriéndose a esto, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Esa palabra, batalla, en griego es la palabra polemón. Quiere decir que esa batalla no fue una batalla como nosotros nos imaginamos, con armas, con misiles, con toda clase de instrumentos de batalla. No, fue una batalla verbal, polemón, de allí viene la palabra polémica. Hubo una polémica allí. Los ángeles buenos contra los ángeles malos, tratando unos de convencer a los otros, unos diciéndoles que no abandonaran el cielo, que se arrepintieran, que Dios podría perdonarlos, pero otros diciéndoles, hemos ido demasiado lejos, Dios no perdonará. Y él mismo declaró que Dios no perdonaría. Cuando la cosa se puso tan difícil, él fue a Jesús y dijo, mira, está bien, voy a someterme, pero no lo hizo de corazón. Jesús lloró porque su decisión era de diente a labio, pero no había arrepentimiento. Él solo tenía temor de las consecuencias, temblaba Satanás, pero no se arrepintió. Por eso, no es que Dios no lo haya querido perdonar, Él no quiso el perdón. Segunda de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pregonero de justicia, 120 años, predicando, pregonando la justicia de Dios, diciéndoles que entraran al arca. No hay campaña más larga que esta. Si nosotros con 40 madrugadas estamos a veces algunos cansados, y Noé no descansó durante 120 años predicando el mensaje de la justicia de Dios, invitándolos al arca, pero al final solo 7 personas, solo su familia. Por eso usted no se preocupe de los demás. Usted diga, mi casa y yo serviremos a Jehová, porque si por una sola alma Jesús hubiera venido, a él no le hubiera importado. Y si esa alma hubiera sido usted, imagínese, qué privilegio. No piense en los demás, piense en usted. La Biblia dice que si creemos en Jesús, seremos salvos. Tú y tu casa. Sálvate tú primero. Y tu casa será añadida cuando vean que tú tienes, gozas y disfrutas la salvación. Romanos 12:11 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Pero sabemos por la revelación de la Biblia que las ramas naturales se les dio una oportunidad de 70 veces 7. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. El pueblo de judío tenía un límite. Dios se lo puso. Pero ellos no quisieron. Así lo dice la Biblia. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? No quisiste. No es que Dios no haya querido perdonarlos. Él vino a morir. Él estuvo dispuesto a hacerlo. Y en esa profecía
se dijo que Él vendría exactamente en una fecha específica para morir por ellos y darles el perdón. Pero ellos lo rechazaron totalmente. Hasta dijeron, no tenemos otro rey que César. Y su sangre recaiga sobre nuestros hijos. La verdad, al final, Dios no los condenó. Dios no dejó de perdonarlos, porque hubo un remanente que sí fue perdonado. Pero ellos lo rechazaron totalmente. Y en esa ocasión, en el año 34, cuando se cumple el límite, allí llegó realmente el rechazo total, cuando matan a Esteban, apedreado. Pero ahí estaba alguien cuidando las vestiduras. Uno entendió y fue suficiente. Pablo entendió y gracias a él, esa sangre no fue derramada en vano. Gracias al poder de Dios que utilizó a Pablo. Y Pablo pudo decir de los pecadores, yo soy el primero. Por eso, yo no puedo decir eso, pero sí puedo decir, yo soy el segundo. Porque todos somos pecadores a los ojos de Dios, pero todos podemos ser utilizados como Pablo lo fue, si nos ponemos en sus manos. Pero ahora veamos algo más todavía. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Jesús orando decía, pasa de mí esta copa, pero le dijo, no, ¿qué no nos puede dar Dios? Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es que, hermanos, el mundo dice que la obediencia no importa. Todo es por fe. Ya Jesús hizo todo. Pero Jesús aprendió la obediencia. Es que nosotros somos más que Dios. ¿Acaso no dijo? Ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. Es que la santidad es un entrenamiento diario de cómo hacer la voluntad de Dios, porque necesitamos ser idóneos para morar con los ángeles. Si usted va a un trabajo secular, no va a empezar al día siguiente a operar las máquinas. Tiene que llevar un entrenamiento. Y si aquí en la tierra se exige, el cielo aún es más exigente, porque no vamos a ir a morar con cualquier persona. Son seres que jamás han pecado y necesitan tener esa seguridad de que somos confiables. Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es que Jesús nos dejó ejemplo. Cuando estuvo en el Getsemaní, grandes gotas de sangre, como sudor de sangre, caían en el suelo. Es que realmente la batalla no se ganó en la cruz. La cruz fue el resultado de haberla ganado en el Getsemaní. Allí fue donde él verdaderamente venció. Es que tenemos que aprender, hermanos, que la batalla no la vamos a ganar en el día. La ganaremos de rodillas antes de iniciar el día. Porque cuando venga el día, con todos sus afanes, usted no va a decir, ¿y ahora qué corito canto? ¿Y ahora qué versículo digo? Ya es demasiado tarde. Usted salió de su casa desconectado, sin ningún tipo de conexión. Conéctese, confiese sus pecados, ore, entréguese a Dios, muera al yo y entonces salga con Jesús a enfrentar su día. Por eso primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Segunda de Pedro nos recuerda, 3:11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es que Dios no nos miente. Pasaremos tribulaciones, es cierto, pero hay que evaluarlas a la luz de la eternidad para que les encontremos sentido a esas tribulaciones. Segunda de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es que estamos por entrar a la etapa final y habrán tribulaciones. Dios no nos mintió. No será un lecho de rosas. Pero lo más importante es que mientras más entremos a esas pruebas, más gloria se nos dará para reflejarla al mundo. Y el mundo verá que vivir el cristianismo es posible, que ser fieles a Dios es posible, que guardar la ley de Dios es posible, que vivir sin pecado, por supuesto, vivir a la vista de Dios con su intercesión es posible. ¿Necesita Dios un juicio para ser justificado, santificado y purificado? Es que esas son las acciones que Dios hace con nosotros. Porque la ley es santa, justa y buena. Pero recordemos que Satanás dijo que la ley no se podía guardar y que era defectuosa. Entonces Dios permitió un plan y se sometió a un juicio para ser vindicado ante el universo de estas acusaciones. Pero esto tendrá fundamento bíblico, pues una idea nada más humana. Hasta que no estaba seguro de esto, no lo prediqué antes. O no lo enseñé, perdón, porque esta es mi primera predicación de este tema a más personas que a mi grupito que tenía de unas 30, 40 personas de discipulado. Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, hay un propósito aquí, que Él sea justo. ¿Es que acaso no era justo? Sí, pero hay que vindicarlo en un juicio. Isaías 5:16 dice, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. Sí, Dios es santo, pero hay que probarlo. Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios necesita también en este aspecto saber si realmente Él es puro, si Él es bueno. Entonces la pregunta de que si Dios será justificado o necesita ser santificado o purificado no es descabellada, es bíblica. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Es que realmente cuando el juez se sienta y se abren los libros, solo va a mostrar evidencias de lo que yo decidí. Él está allí como juez porque necesita hacer esta parte, correr un riesgo, correr la segunda mía, o tal vez la tercera por amor. Juan 8:15 dice, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. El Padre le da el juicio al Hijo y el Hijo dice, yo no juzgo a nadie. Entonces, ¿quién juzga? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios
el que también intercede por nosotros. Es que precisamente por eso intercede, para limpiar nuestras faltas, para justificarnos ante Dios y ante el universo, mientras Dios mismo es juzgado. Pero entonces demos una respuesta a esta cuestión. Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces vemos que en este juicio, al final yo determino, yo soy el que digo, ¿qué es lo que quiero? Si quiero la salvación o la rechazo. Las evidencias en el juicio serán por las decisiones que yo tomé. Pero hubo alguien que estaba a la par de Jesús en la cruz, que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le aseguró que estaría allí en ese reino. Si tú le dices tan solo eso a Jesús, es suficiente. Él tomará tu caso, pero dile, acuérdate de mí, solo soy un pecador. Pero esta expresión, lo que él dijo, coronó al Hijo de Dios en el momento de su agonía suprema. Fue como un bálsamo para Jesús saber de que por lo menos no moría en vano, porque sus discípulos andaban huyendo, porque su mismo pueblo se burlaba de él y lo condenaba, y los impíos hacían lo que querían con sus ropas, pero alguien le puso la corona a Jesús en el momento supremo de su agonía. Ojalá tú puedas, con tus palabras, elegir la salvación. Estamos acostumbrados a ver el atrio y el lugar santo. En ellos Dios da sus dones y somos bendecidos. El lugar santísimo reclama un cambio sustancial. Después de esta verdad, algo diferente integrarás en tu vida. Requiere que nosotros vindiquemos a Dios. Haremos un pequeño espacio ahora para hacerlo. Bíblicamente, por supuesto. Juntamente con el salmista. Haremos algo que quizá no hemos hecho hasta ahora. Pero lo haremos con la conciencia, con hecho pensado. Porque realmente, antes de que pasemos a nuestras peticiones, exclamemos esto para vindicar a Dios. Salmo 103 dice, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y sigue diciendo, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Aunque parezca increíble, la ley moral escrita dejará de ser. También le toca un destino similar a lo que le sucedió a la deidad. Si el Padre fue juzgado, el Espíritu Santo fue contaminado y Jesús condenado a muerte,
la ley, el trasunto de su carácter, felizmente concluirá su papel y terminará para siempre, porque inevitablemente su fin llegará. Contemplemos ese fin con el tema, el fin de la ley. Recordemos que también la oración terminará. Oremos unos por otros y no olvidemos de bendecir a Dios. Ahora que tenemos el privilegio de contar con este medio, hasta mañana. Que el Señor sea bendecido este día y sus vidas también. Bendiciones.